Buen día, mi nombre es Juliet Castro y junto con mis compañeros Edwin Cárdenas, Jerry Valero y Roland Reyes vamos a realizar la presentación de ciertos temas de cálculo para el tercer corte. Entonces vamos a iniciar con el tema de sucesiones. Entonces la sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Los términos a n se conocen como los términos de la sucesión y pueden coincidir sus valores entre sí. Las sucesiones pueden tomar valores en cualquier conjunto y como cualquier función, pues las sucesiones también pueden ser representadas mediante alguna expresión, un algoritmo, una lista o una gráfica. Tenemos algunos teoremas, uno de ellos es la sucesión monótona. Esta sucesión nos dice que si sus términos siempre crecen o decrecen, pues se considera una sucesión monótona. Y tenemos la otra que es el teorema de la compresión. Esta nos dice que si entre dos sucesiones que convergen hacia el mismo límite, la sucesión que esté en el medio también va a converger hasta el mismo límite. Tenemos también algunas aplicaciones a la ingeniería civil. Estas son el análisis estructural, en donde pues las sucesiones se pueden utilizar para modelar el comportamiento de materiales bajo cargas repetitivas, como por ejemplo en el asentamiento de un suelo o también en la deformación de una viga a lo largo o pues en el transcurso del tiempo. Y esto se puede modelar con sucesiones. También en la planificación de obras. eh, Podría ser un ejemplo en redes de transporte, en la optimización de tráfico, que también se pueden diseñar patrones que sean eficientes y que sean agradables estéticamente. Y en el análisis de series de tiempo también, las sucesiones nos permitirían analizar datos que se recolecten en algún intervalo de tiempo, como mediciones de corrosión de una estructura o los niveles de agua de un río, o también para predecir ciertos comportamientos eh, futuros que garanticen pues la seguridad de la infraestructura. Ahora vamos a continuar con el tema de series. Una serie es la noción de suma aplicada a los infinitos términos de una sucesión y la suma de los n primeros términos de la sucesión a1, a2 hasta an se pueden obtener recursivamente mediante el siguiente algoritmo. Eh, digamos que para dar sentido a esta suma de todos los términos debemos combinar este algoritmo que está aquí anteriormente con un proceso de límite. Entonces, esto vendría siendo como una sucesión numérica, es una expresión también del tipo que se llama serie y se representa abreviadamente por este símbolo. Es como la sumatoria de todos los términos cuando n es igual a 1 hasta infinito, de a n. Tenemos también series geométricas. La serie geométrica es la suma de términos finitos o infinitos de una sucesión. En particular, una serie geométrica es la suma de los términos que tiene una razón común entre cada par adyacente. Existen dos tipos de series geométricas, las finitas y las infinitas. En estas fórmulas de series geométricas tenemos que En esta fórmula tenemos que A vendría siendo el primer término, R es como la razón común de cada dos términos sucesivos y N sería el número de términos. En la siguiente fórmula tenemos que la suma de N términos es igual a 1 menos R a la N sobre 1 menos R o A de R a la n menos 1 sobre R menos 1. Entonces acá A es el primer término, R es la razón común y N es el número de términos. Y en la fórmula 3 tenemos que es la suma de una serie geométrica infinita, donde A es el primer término y R vendría siendo también la razón común. También tenemos series alternadas, que como podemos ver en este es como alternan los signos, positivo, uno negativo. Ahora vamos a continuar con el tema de propiedades de las series.
Em, digamos que uno de sus caracteres es eliminar o añadir un número finito de términos a una serie que no cambie su carácter, sea convergente o sea divergente. Tenemos también que las series pues, numéricas son sumas infinitas de términos que siguen como un patrón y tienen propiedades como la aditividad, la homogeneidad y el carácter de convergencia o divergencia, que es el que explicaba aquí anteriormente. Digamos que una serie no cambia al eliminar o añadir un número finito de términos. Y además, para que una serie converja es necesario que el límite de sus términos sea cero, aunque digamos que pues no es una condición suficiente, pero digamos que el tema de convergencia y divergencia ya se va a hablar más adelante. Tenemos la propiedad del límite del término general. Si una serie es convergente, entonces el límite de su término general a n debe ser cero, que es lo que les explicaba ahorita. Y si el límite a n no es cero, pues la serie diverge. Tenemos, tenemos las propiedades aditivas y multiplicativas. Entonces, en la suma, si dos series son convergentes, la serie formada por la suma de sus términos también va a ser convergente. Y su suma es la suma de las sumas de cada serie. En la resta es parecido al de la suma, sino que la diferencia es que de dos series convergentes también converge. Y en la multiplicación por una constante, entonces si se multiplica una serie convergente por una constante, la serie que resulta sigue siendo convergente y su suma es la suma original que se multiplica por esa constante. Acá tenemos las propiedades de la convergencia que ya pues les he mencionado anteriormente, que convergen si el límite se aproxima, o sea, es convergente si su suma se aproxima a un número real y es divergente si su límite de la suma existe, no existe o es infinito. Tenemos otras propiedades como el carácter invariante, que es eliminar o añadir un número finito de términos a una serie, no va a cambiar su carácter, sea convergente o sea divergente. También tenemos el propiedad del límite del término general, que nos dice que si una serie es convergente, entonces el límite de su término general, que es AN, debe ser cero, y si el límite AN no es cero, entonces la serie diverge. Para continuar, entonces tenemos aquí adición o sustracción de términos finitos. La convergencia y divergencia de una serie no se ve afectada si se añaden o eliminan un número finito de términos. El valor de la suma sí cambiará, pero la naturaleza de la serie, digamos que se mantiene. Suma de series convergentes y divergentes. Entonces, si se suma una serie convergente y una divergente, el resultado siempre será una serie divergente. Y la convergencia absoluta y condicional, entonces nos dice que si una serie es absolutamente convergente y si la serie formada por los valores absolutos de sus términos converge, una serie es absolutamente convergente. Entonces también esta va a ser convergente. Y si una serie es condicionalmente convergente, si es convergente, pero la serie de sus valores absolutos va a ser divergente. Con esto finalizamos el tema. Continuamos con mis compañeros. Continuando, voy a hacer la explicación de un ejemplo o un ejercicio de sucesiones y series que nos va a hablar del incremento de cargas y series. Entonces, una empresa de ingeniería está monitoreando la carga que soporta un puente recién construido. Los ingenieros estiman que la carga promedio diaria aumenta en 200 kilogramos la primera semana y cada semana subsiguiente el aumento es 50 kilogramos mayor que el de la semana anterior. Si la carga inicial al final de la primera semana es de 30.000 kilogramos, ¿cuál será la carga total acumulada al final del tercer mes? Entonces se considera que el mes tiene 4 semanas. Entonces la solución es primero identificar el tipo de progresión. Entonces el problema nos describe un aumento que no es constante, sino que el incremento del aumento es constante. La primera semana el aumento es de 200 kilogramos, la segunda semana el aumento es de 250, es decir, 200 más 50, y la tercera semana el aumento es de 300, o sea, 250 más 50 y así sucesivamente. Después definir la progresión de los aumentos. Entonces el primer término que vendría siendo A1 son 200 kilogramos, que es el aumento en la semana 1. La diferencia común que la vamos a determinar como D es 50 kilogramos, que es lo que aumenta cada semana.
y el número de términos n, que es el problema pide que la carga total al final del tercer mes, lo que equivale a 3 meses por las 4 semanas, que serían 12 semanas. El siguiente paso sería calcular el aumento total acumulado. Entonces, para encontrar el aumento de las 12 semanas, se deben sumar los aumentos de cada semana. La suma de los términos de una progresión aritmética se calcula con la fórmula S sub n es igual a n medios multiplicado por 2 por el término A1 más n menos 1 por D. Para llegar a esta fórmula de progresión aritmética se deriva de la siguiente forma. Entonces, primero se escribe la suma de dos maneras. Se escribe la suma de los términos de la manera habitual, desde el primer término hasta el último término, que sería si la sumatoria de todos los términos desde A1 hasta AN. Cada término se obtiene sumando la diferencia común, que es D, que la determinamos anteriormente, al término anterior. Entonces, S sub n es igual a A1 más D, más A2 más D, y así sucesivamente hasta llegar a A1 más N menos 1D. Después escribimos la suma en orden inverso. Entonces, AN más AN menos 1 más AN menos 2 más, y así sucesivamente hasta llegar al último término. Se expresa cada término en la función de AN. Entonces, AN más AN menos D más AN menos 2D, y así sucesivamente hasta llegar a AN N menos 1D. Después vamos a sumar ambas ecuaciones y tras esta suma hacemos una simplificación de los términos sumados. Y ya ahí sí podríamos formular como hay n términos de la asociación, habrá n pares de la forma A1 más AN. Y ya logramos la ecuación, sustituimos los términos en la fórmula general. Y esto es lo que nos da S sub n igual a n medios por 2A1 más n menos 1 por D. Después de esto lo que hacemos es reemplazar los términos y hacer pues las respectivas operaciones. Y esto nos va a dar 5.700 kilogramos. Entonces la carga total sería, si la carga inicial era de 30.000 kilogramos, el aumento total va a ser de 5.700 kilogramos y la carga final vendría siendo 35.700 kilogramos. Como podemos ver en este ejemplo, nos muestra cómo las sucesiones y sus series son unas herramientas muy, muy poderosas para modelar situaciones reales como el cambio gradual, desde el aumento del peso de una estructura hasta la disminución del material también por su uso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Edwin Noel Cárdenas Fernández, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Civil y en este video les voy a explicar dos ejercicios prácticos sobre series convergentes y divergentes, aplicados al análisis del asentamiento de suelos bajo cargas repetitivas. Pues acá la idea es mostrar cómo las matemáticas nos ayudan a entender el comportamiento real de los suelos cuando reciben cargas continuas, como el paso de vehículos en una carretera o la carga repetitiva de una cimentación. Entonces, pues tenemos el planteamiento. En el primer ejercicio, el asentamiento por cada carga se describe con la fórmula S sub n igual a 5 sobre n al cuadrado, milímetros. Esto significa que cada vez que pasa un vehículo pesado, el suelo se asienta un poco, pero cada vez menos. Entonces tenemos la explicación matemática, que para saber cuánto se va a asentar el suelo en total, sumamos todos los asentamientos. La sumatoria cuando tiene infinito de n igual a la 1 de 5 sobre n al cuadrado. Esto es una serie P armónica con P igual a 2 y como P es mayor a 1 sabemos que converge. Entonces acá después de hacer las respectivas operaciones el valor de esta suma nos arroja que es 5 por P al cuadrado sobre 6. Esto es más o menos 8.22 milímetros. Lo que quiere decir que aunque pasen infinitos vehículos, el suelo se asentará como máximo unos 8.2 milímetros. O sea, la interpretación ya de la práctica, como tal,
pues el suelo, aunque se someta a cargas infinitas, no seguirá asentándose indefinidamente. El asentamiento máximo acumulado será aproximadamente de 8,22 milímetros. Ya la relación teórico-práctica, pues este ejercicio nos muestra cómo una serie convergente representa un proceso físico estable. El suelo se deforma con cada carga, pero la magnitud de los asentamientos disminuye y tiene un valor límite. Esto es fundamental en ingeniería de pavimentos y cimentaciones porque nos permite estimar la capacidad de servicio a largo plazo. En el ejercicio 2 de series divergentes aplicadas al asentamiento de un suelo, tenemos el planteamiento. En el segundo ejercicio, el asentamiento por cada carga se describe con la fórmula S sub n igual a 2 sobre n milímetros. De nuevo, cada carga produce menos asentamiento que la anterior, pero nunca llega a ser cero. Tenemos la explicación matemática, donde tenemos que la suma de los asentamientos corresponde a la serie armónica. Esa serie sabemos que diverge, es decir, que crece sin límites. Entonces, como interpretación del resultado que tenemos acá, eso significa que, aunque cada asentamiento individual es pequeño, en conjunto el suelo se sigue hundiendo indefinidamente. Para pasar ya al resultado teórico-práctico, esto significa que, aunque cada asentamiento individual es pequeño, en conjunto el suelo se sigue hundiendo indefinidamente, y tenemos que esto refleja un comportamiento crítico en suelos granulares o bajo cargas mal distribuidas. El asentamiento acumulado no se estabiliza, lo cual puede generar fallas en pavimentos, cimentaciones o estructuras. Aquí la serie divergente modela un problema real que necesita medidas de control. Puede ser el refuerzo de un suelo, cimentaciones profundas o geosintéticos, etc. Continúo con el tema del trabajo colaborativo, series de potencia. Una serie de potencia es una suma infinita de términos que involucran potencias de una variable. Se pueden integrar a términos, lo que permite encontrar la integral de una función mediante su representación como serie. La integral resultante también es una serie de potencias y se le debe añadir una constante de integración. Dentro de sus características principales encontramos que dependen de una variable incógnita. La convergencia está dentro del radio de convergencia próximo al radio y son útiles en representación de funciones. Las series de potencia, la parte de la ingeniería, se utilizan para modelar y resolver comportamientos estructurales en tramos planos, y también las series alternas se utilizan, entre otros, para analizar y representar señales de variación cíclicas. Dentro de análisis de vibraciones y sistemas eléctricos, dentro de la infraestructura como herramienta matemática, que son fundamentalmente utilizados para las expansiones de estas funciones, buscando estabilidad por medio del uso de ecuaciones complejas de diversos problemas de ingeniería. Dentro de sus aplicaciones, por parte de la serie potencial, la expansión de funciones, por donde permiten expandir a otras funciones para simplificar ecuaciones complejas para su fácil análisis. Es como podemos ver aquí una serie de potencias donde se define un intervalo y donde se hace el análisis haciendo la distribución por medio de las series, y a la final logrando hallar esa secuencia mediante el uso del logaritmo natural y simplificando la expresión. Ahora continúo con el tema de series de Taylor y Maclaurin, donde podemos indicar que son un método para aproximar una función con un polinomio infinito de potencias centrales a un punto o a un punto específico al cual vamos a buscar la proximidad por ambos lados. En la serie de Maclaurin, un caso especial de la serie de Taylor, donde el punto de aproximación es siempre a igual a 0. Ambas se utilizan las derivadas de la función para construir esta aproximación, siendo la serie de Maclaurin una versión más simple para eliminar el término x menos a. En la definición de la serie de Taylor, puedo ampliar que es una expansión de la serie de potencias de una función alrededor de un punto,
donde utilizamos la sumatoria de forma subsecuente, donde su propósito es aproximar las funciones complejas mediante un polinomio, proporcionando estimaciones cuantitativas del error de aproximación. Un ejemplo, como podemos verlo acá, tenemos una función seno a la cual le hacemos la derivada, hallamos su derivada y a ella le vamos haciendo las secuencias, cambiando signo y haciendo la derivada hasta llegar al valor, a la parte más reducida posible. En el teorema de Taylor vemos que esa aplicación hace que ese rango o esa aplicación que se le utiliza de delimitar en la forma de la integral hace que se vayan subiendo los subíndices y haciendo la sumatoria de la misma, llegando a aproximar lo más cercano posible ese número de proximidad. En la serie de Maclaurin, en el caso particular de la serie, es un caso particular de la serie de Taylor cuando se elige un punto de aproximación. Como ejemplo, podemos decir que si f tiene derivadas de todas las órdenes en x igual a, entonces la serie de Taylor para la función f en a es, y aquí podemos ver que es una sumatoria que va hasta el número infinito y inicia en el número 0, y así se van armando cada una de las derivadas de esa función y se van hallando subsecuentemente hasta llegar a ese número más próximo. Su propósito, al igual que la serie de Taylor, es buscar método numérico por el cual se permitan encontrar esos números más próximos. Entonces, en la aplicación que se le da hoy en día en la ingeniería civil, se puede determinar mediante deformaciones producidas por los esfuerzos horizontales en verticales en mayor parte, observados en movimientos sísmicos en la separación de columnas a causa de los movimientos telúricos, aproximando así las funciones de su comportamiento como el de los desplazamientos de una estructura bajo carga, ayudando a los profesionales de la ingeniería civil a predecir cómo puede reaccionar un edificio, como fuerzas como los terremotos, y tiene una relación directa con el análisis estructural, buscando aproximación de funciones, predicción del comportamiento y análisis de la respuesta sísmica. Dentro de las aplicaciones directamente, ya en forma de aplicativo, podemos encontrar MATLAB, donde se puede utilizar el teorema de Taylor para aproximar el seno de 0.1 mediante P3 0.1 y determinar la precisión de la aproximación. Esto mediante unos códigos de la aplicación hace que de manera muy fácil se puedan calcular esos números de proximidad, dando cuáles podrían ser las fallas que podrían presentar elementos como las columnas y demostrando qué tan resistente puede ser la estructura a una falla que pueda llegar a presentar o a un evento catastrófico. Muy buenas noches, mi nombre es Roland Gerson Reyes Ospina. Vengo a hablarles sobre series alternantes y convergencia absoluta. Sobre el tema de las series alternantes, sabemos que es una suma infinita en donde tenemos términos que cambian signos. Pues acá tenemos el ejemplo como tal. También tenemos en cuenta que las series de potencia, que es una suma infinita de términos, que conforman siendo polinomios de grado infinito, que se puede definir pues como una función o cuyo comportamiento, convergencia o divergencia, pues depende del valor de la variable. Acá tenemos el tema de la comparación, acá el tema de la comparación, que no podemos ver bien como tal, pero el tema geométrica, el tema de series alternantes y sobre convergencias, ¿sí? También tenemos acá el ejemplo como tal, ¿sí? De ejemplos de series alternantes. Acá tenemos un ejemplo básico también de la convergencia absoluta como tal. Ejemplos básicos que ya pues daremos ahorita sobre
sobre los ejercicios que aplican sobre la ingeniería civil. También tenemos el uso de las series alternantes y la convergencia absoluta. En la ingeniería civil se encuentra pues principalmente el análisis modelado de los fenómenos oscilatorios o fenómenos que involucran fuerzas que cambian de dirección. También el tema de sistemas dinámicos, el análisis estructural es crucial porque pues, nos garantiza el orden de los términos que no altera la suma total, pero permite reordenar, simplificar los cálculos. También acá sobre series alternas, que cómo lo utilizan, fluctuación, mientras que la convergencia absoluta asegura la fiabilidad de los modelos matemáticos que describen el comportamiento estructurales. Entonces, acá tenemos algunas aplicaciones en la ingeniería civil: modelado de estructurales dinámicas, análisis de vibraciones, procedimientos de señales, estabilidad de sistema. Entonces, acá vemos también la carga sometidas, el tema de vibraciones que puede hacer un mal cálculo en un tema de esos y puede dañar muy positivamente un proceso. Entonces, por lo tanto, estas herramientas son muy importantes para el tema de la ingeniería. Bueno, acá tenemos los ejercicios como tal que los aplica la ingeniería civil con la serie alternante y también serie de potencia. Acá vamos a explicar sobre una viga. Acá están todos los datos de tema de inclinación vamos a calcular el desplazamiento vertical de la punta usando pues el Maclaurin de seno, ¿ok? Bueno, acá empezamos. Estas son las incógnitas como tal, ¿sí? Los que necesitamos hallar. ¿Listo? Esta herramienta es muy importante porque nos ayuda más a facilitar el análisis y ser más puntual con el tema, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir la incógnita, ¿listo? Nos vamos a concentrar en los tres primeros términos, que es la aproximación. Después vamos a desarrollar como tal la potencia 0.5 para que asimismo, y también vamos a dividir entre 6 y me va a dar 0.0208. Después de la quinta 0.5 y 0.03, 125 y dividimos entre 120, que nos va a dar 0.00026, ¿sí? Ese está acá. Y al igual sumamos y nos da este resultado como tal, ¿sí? Ahí estamos el coseno. Vamos al segundo ejercicio, que es, vamos con la serie de potencial sobre el caudal, ¿listo? Por lo tanto, de la serie de enunciado, es una sección de flujo que da 2.0 metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos la función exponencial, pero en el lugar vamos a calcular. ¿Listo? Vamos a reemplazar las series. Tenemos en cuenta los primeros términos. Vamos a evaluar el segundo término. Vamos a multiplicar este valor del caudal inicial. Vamos a obtener también 2 segundos de caudal, es de 81.87. Finalmente, pues la velocidad dividida en caudal entre el área de la sección, que es 2.0 metros cuadrados. Esto pues nos da una velocidad aproximada de 40.93 metros por segundo. Esos son los métodos muy importantes, que son las series que podemos aplicar en ingeniería civil y que nos da efectividad en cada proceso.